Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo miércoles, un nuevo día para poder aprender más de la palabra del Señor. Bueno, seguimos siempre estudiando sobre el discipulador. Y uno de los temas importantes o fundamentales dentro de esta serie es cómo preparar un tema. Probablemente muchos de ustedes ya han preparado algún tema, alguna clase, algún bosquejo, etcétera. Pero vamos a ver ciertas cosas que muchas veces son buenas volverlas a recordar. Pero si usted de las personas que nunca ha hecho algún tema o algo, bueno, vamos a tener una idea. Acompáñeme a 2 Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Y déjeme decirle algo. Por experiencia le digo que al principio uno siente que siente como que no fuera capaz de poder hacer un tema para poder compartir, para poder predicar, y más si lo tenemos que presentar con el pastor o con alguno de nuestros líderes. Y se siente más fuerte la presión cuando lo tenemos que dar frente a un número de personas o ante la congregación. Y llega también un momento que lo vamos a ver si no lo vemos ahorita en esta serie. Quiero ver si lo doy más adelante con respecto a la homilética. Pero lo que le quiero decir es que llega un momento en que cuando uno empieza cree que no puede dar nada y después uno se llena de un montón de citas porque muchas veces uno piensa que lo que uno da pues le van a durar 5 minutos y así empezamos todos. ¿Amén? No se empieza de la noche a la mañana predicando 30, 40 o una hora o más. No, es un proceso. Pero déjeme decirle algo. Yo espero que la enseñanza de hoy nos motive a querer un día preparar un tema, hacer algo, sacar un pequeño bosquejo, compartírselo a alguien. ¿Por qué? Porque dice 2 Timoteo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe estar para pelear, para discutir, para, para enfrentarse a alguien con respecto a la palabra, ¿verdad? No estamos para discutir como muchos tienen por costumbre. Agarran la Biblia como para pelear o para tener una disputa. Y no es así. La palabra de Dios, y aquí dice, mire, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y aquí viene la palabra. Aquí viene la frase clave, apto para enseñar. ¿Usted quiere ser un siervo? ¿Usted quiere ser una sierva del Señor? Usted primero no debe de ocupar la Biblia para andar queriendo convencer a la gente o discutir. Es ser amables con todo porque la palabra del Señor es para compartirla, para que aquel que no entiende, como Felipe con el eunuco le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, probablemente una persona con mucho estudio importante, le dice, no tengo quien me enseñe. Y dice que subió en el carro con él y le explicó. Y dice, apto para enseñar y hay algo más, sufrido. Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque a los primeros que Dios nos habla es a nosotros. Entonces la palabra nos va a confrontar. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Ahora, cuando hablamos de cómo preparar un tema, mi intención no es someter al Espíritu Santo a un patrón o a un molde. No, no es esa mi intención. No es decirle, mire, es que si no lo hace así. No. Porque Él da como quiere y de acuerdo a la necesidad.
pero sí es necesario que el discipulador guarde ciertos lineamientos con respecto a una enseñanza, de manera que el tema que se va a compartir sea lo suficientemente claro, que nos demos a entender. Usted tiene para enseñar 5 minutos, usted tiene para enseñar solo un versículo, pues déjeme decirle que con un versículo se puede, se puede aplicar muchas veces para varias cosas. Pero hay que ser claro, de eso trata la homilética. Si el Señor nos permite, si el Señor nos permite, compartí homilética hace un par de años, y créeme que uno de los beneficiados, o el primer beneficiado, fui yo, porque entendí. Y eso es para tener un lineamiento. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted quiere hacer un postre o cuando usted quiere hacer una comida y usted tiene que seguir algunos pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un paso en la receta. Usted no puede poner primero, muchas veces usted le pone un ejemplo. Usted no le puede poner sal a la carne, porque muchas veces la carne se endurece antes de cocinarla, sino que se le pone la sal, perdón, la sal a la carne se le pone cuando ya se está cocinando, o muchas veces si se le va a aplicar una salsa, hay algunas que se le pone en la salsa y otras que se le pone en el momento que está. O cuando está haciendo usted un postre, usted no todos los postres permiten que uno revuelva. Hace poco yo hice un pan de banano con ah, avena, sí, era con avena. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque mire, ¿por qué lo pude hacer yo? Porque es bien fácil. La receta es meter todos los ingredientes dentro de la licuadora, licuarlo y vaciarlo, nada más. Lo único que uno tiene ahí que cuidar es las medidas. Entonces, para hacer una receta, usted tiene que guiarse, para hacer un alimento, un postre, un alimento, usted tiene que guiarse por la receta. ¿Qué es lo primero? Comprar los ingredientes. Porque si le hace falta un ingrediente, va a saber diferente, va a saber distinto. Si usted no le pone huevo a un postre, o no le pone levadura, o le echa de más, o le pone donde no tiene que ponerle, porque aún hasta los postres se le pone un poquito de sal. Si usted a la comida no le pone ciertas cosas como ajo, cebolla, no le va a dar el sabor. Si no le ponen esto, si no le ponen aquello, etcétera. Entonces, cuando usted tiene los ingredientes, usted tiene que seguir cuidadosamente las indicaciones. Entonces, cuando preparamos una enseñanza o preparamos un tema, también tenemos que seguir ciertos pasos. Si ponemos todo el empeño en cada uno de ellos, obtendremos como resultado una verdadera delicia para quienes nos escuchen. Porque el propósito es transmitir. Segundo Timoteo 24 dice, apto para enseñar. El apto para enseñar es aquel que puede compartir. Es aquel que ya se preparó, que conoce el tema, que lo maneja, porque lo importante es, hermanos, es compartir lo que yo puedo manejar. No puedo compartir de algo que no lo sé. Entonces, mejor no meterse en eso. Se recuerda, ¿verdad? El ejemplo del hermano que se puso a predicar sobre los sellos. Bueno, si el pastor creo que cuando le enseñó, creo que se tardó por un sello por enseñanza o hasta 2 enseñanzas por un sello, y este hermano dio todos los sellos en 30 minutos, imagínense. Bueno, entonces, para saber qué enseñar, existen muchas fuentes. Entre las principales está la palabra. La Biblia es la principal fuente. Amén. Ese es el principal fuente. Pero también la experiencia. Porque cuando usted puede contar algo que ha tenido que pasar o ha sufrido o ha visto, entonces puede hablar con convicción. ¿Quién de nosotros no ha tenido deuda? Ay, hermano, estoy confundiendo las palabras. ¿Quién de nosotros algún momento no ha tenido deuda y el Señor lo sacó de ahí? ¿Quién de nosotros no ha estado enfermo?
tal vez no de gravedad, pero sí enfermos. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha pasado por un momento triste, difícil, duro? ¿A quién no le han quitado el trabajo? Que es un momento, cuando uno le quitan, cuando uno lo despiden por primera vez, es bien raro un sentimiento, ¿verdad? Uno se queda, es horrible, bueno, me despidieron, bueno, me voy. Entonces, muchas veces las experiencias pueden, pero aclaro, hago un paréntesis. El compartir no significa ir a hacer un monólogo de mi vida, porque mucha gente eso se pone a contarles, miren hermano, y ocupan un versículo bíblico para contar la experiencia de Dios. No, 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 no es eso. Usted puede agarrar un versículo y ocupar solo como referencia. Fíjense que a mí me pasó esto y esto y esto, y el Señor me sacó. Y entonces empezar a ver, mire, dentro de esto yo experimenté la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, etcétera. También la observación de nuestro alrededor. ¿Qué es lo que sucede? El mundo está malo, el mundo está en conflicto, hay una decadencia moral, etcétera. Hay problemas en las escuelas, hay problemas con las nuevas generaciones o con otras fuentes literarias. Puede ser que usted tenga leyó algún comentario y ese comentario o una biografía le hizo abrir y decir, ah, qué interesante, ¿verdad? Ahora, entonces, una vez definida la enseñanza a compartir, el segundo paso será ordenar la enseñanza, porque hay que ordenar nuestros pensamientos, hay que ordenar las ideas. Fíjese que hay diferentes formas, hay formatos. Dentro de la homilética se habla de que puede ser temático o expositivo. Temático es sobre un tema, el amor de Dios. Y podemos ocupar diferentes citas porque el amor de Dios es bueno para esto, el amor de Dios da confianza, el amor es esto, el amor de Dios en todo tiempo, nunca falla y podemos, Ese es temático, es un tema y esto es una forma general. Y el otro es expositivo, es un poco más específico. Es cuando tal vez oponemos ¿cómo se llama? Deme un segundo. Cuando ponemos todo nuestro enfoque en un versículo o en un capítulo o en una porción. Pero eso tal vez lo vamos a ver más adelante. Ahora, quiero mostrarle un formato que pretende ordenar la enseñanza y este formato es una ayuda para que usted como expositor tenga la continuidad de pensamiento y así eliminar material extraño al tema principal, material que no se tiene ¿cómo se llama? Muchas veces poner. Un ejemplo, si estoy hablando del amor de Dios, no me voy a venir aquí a meter ¿sobre qué? Sobre el castigo de Israel o sobre una cosa que no tenga nada que ver con esto, sino que empezar a hablar sobre los sacrificios y es que fíjese que la envidia y no sé qué. Si no tiene nada relacionado con esto, entonces tengo que quitarlo porque entonces lo que voy a hacer es que me voy a expandir. Y no sé si usted alguna vez ha oído al pastor o ha oído tal vez a mí decir de que terminamos predicando ensaladas. ¿Por qué? Porque la ensalada lleva de esto, lleva de esto, lleva de esto y no tiene nada que ver. ¿Qué se necesita? Ser breve y tener un objetivo o un punto culminante correcto. Es decir, saber dónde inicio y saber dónde termino. De dónde parto y a dónde quiero llegar. Para eso vamos a ver un formato que es como un formato común. Amén. Entonces, vamos a ver 5 puntos. Si no estoy mal, déjeme, no me quiero equivocar. Vamos a ver 6 puntos. Vamos a tratar de hacerlo breve. Como le digo, yo también no me quiero alargar. Ya me comí 15 minutos y no he
no he comenzado. Primero, el primer punto es el título. Eso es muy importante. ¿Por qué? Es la expresión que define la verdad principal que ha de ser expuesta. El tema tiene que ser llamativo. Ese tema tiene que llamar la atención de aquel que cuando escuche, hoy vamos a compartir de esto, y digamos el tema, sea un tema que llame la atención. O ahora en nuestro tiempo que tenemos la bendición de que las enseñanzas queden allí en línea, usted leer el título y decir, me interesa, me llamó la atención. También el título es un embellecimiento del tema, es una enunciación concisa de la verdad, de la cual vamos a desarrollar una exposición. Y el título debe ser la prédica condensada. Ok. Entonces tiene que ver mucho el tema y lo que yo exponga. Pero el tema es la apertura. Y muchas veces podemos hacer temas que son muy largos y ahí podemos caer un poco en el sentido de que alguien no ponga atención porque así somos nosotros. La pregunta es, ¿cómo establecemos el título? Primero, dentro de este punto número 1, literal A, debe despertar el interés o la curiosidad. Hay quienes evitan los títulos con significado para los oyentes. Tiene que ser breve. Hay que limitar al tema en un aspecto particular y nunca sacrificar la claridad por la brevedad. Un ejemplo. Quiero ver, este domingo pasado compartí de el peor de todos los reyes. Pero no pongo allí que era Manasés. ¿Por qué? Para que aquel que oiga diga, bueno, quiero saber quién fue el peor de todos los reyes. O hace varios domingos cuando compartí, el que busca falso profeta lo encuentra. Tiene que ser un tema. Y esto nos lleva al literal C, que tenga relación con el texto y el mensaje. Muchas veces le queremos poner texto de un lado, un texto astronómico, y la cita o el contenido no tiene nada que ver. Y puede establecerse en forma de afirmación, interrogación o exclamación, o bien mencionando una breve cita. Vamos a tener un ejemplo. Póngale que tuviéramos el sacerdocio de Dios. Ese es el ejemplo del título. Y con ese vamos a llevar todo el ejemplo. Entonces, el sacerdocio de Dios. Ahora, segundo punto, el texto. Se trata de la porción de la escritura que ha sido escogida para la exposición y alrededor de la cual será tejido el sermón, será desarrollado el sermón. ¿Qué sucede muchas veces, hermano? Como lo dije hace un momento, muchos, cuando usted los oye predicar, y hablo en general, ocupan una cita bíblica, pero lo que pasa es que llegaron a contar experiencias o llegaron a contar psicología. Y no tiene nada que ver. Y ocupan muchas veces la cita bíblica porque tal vez pega con el tema, pero el contenido no tiene nada que ver. Es más natural que espiritual. No quiero decir carnal. No quiero llegar al punto de carnal, porque muchas veces hay mensajes carnales, hay mensajes en el cual se predica un libertinaje. Y hay mensajes más como naturales en el sentido de que buenos consejos, que hay que hacer esto, que hay que tener paciencia, que hay que compartir, es decir, algo bueno. Amén. Y el texto puede ser un párrafo, un versículo o una parte del mismo. Hay por lo menos 4 razones para hacer mención del texto. Amén. Literal A. ¿Por qué es importante el texto? Es decir, esa es la base. En base a eso es que vamos a compartir. Porque el fundamento es la palabra de Dios. Y en base a eso es lo que tenemos
que dar la exposición. Amén. Entonces hay por lo menos 4 razones para hacer mención del texto. Primero, da autoridad al mensaje. La Biblia dice, o Dios dice, es lo que da peso al mensaje, porque estamos compartiendo de la palabra. Literal B, da unidad al sermón, puesto que se presenta un pensamiento completo. Ya vimos aquello de un texto sin contexto, ¿verdad? Porque lo tenemos que ir aplicando también. No podemos sacar un texto para compartir de algo sin el contexto. Amén. Literal C, prepara a los hermanos para la exposición. Entonces, da principio a una corriente de pensamientos en sus mentes al anticipar lo que el ministro dará sobre el contenido del texto. Usted lee, yo creo que nos pasa, ¿verdad? Oímos el tema, oímos el versículo y empezamos a hacer un montón de pensamientos. Puede ser de esto, de esto, de esto. Y literal promueve variedad en la predicación. ¿Por qué? Porque hay abundantes textos en la Biblia, cada uno con mensaje particular. Hermanos, tenemos 66 libros. Amén. 66 libros. Déjeme ver si lo tengo aquí a la mano. Porque la vez pasada tenía algo y quería, en un día se lo quise compartir. Pero no. Yo creo que cometí el error de eliminarlo. No, aquí está. Mire. Aquí está. Aquí estamos hablando en que hay abundantes textos en la Biblia, cada uno con un mensaje particular. La próxima vez que alguien le diga que la Biblia es solo un libro escrito por el hombre, muéstrele esto. Esta es una gráfica de todas las referencias cruzadas de la Biblia. Un total de 63.779 referencias cruzadas. Si un hombre pudiera escribir un libro tan articulado, sería considerado el mejor compositor que el mundo haya conocido, un genio. Amén. Pero la Biblia no fue escrita por un solo hombre, fue escrita por 40, la mayoría de los cuales nunca se conocieron entre sí. La Biblia no solo es un libro, fue escrito en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, durante un periodo de 1500 años, y sin inspiración divina eso es imposible o absolutamente imposible. 66 libros que los hombres escribieron bajo la guía divina del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué le comento esto? Bueno, simple, porque podemos ver aquí que tenemos mucho material como para solo predicar de un tema o solo predicar de algo. Amén. Un ejemplo de un texto. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo se llama el tema principal? El sacerdocio de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya tenemos tema. Hoy tenemos el texto que vamos a ocupar. En algunos se le dice texto áureo. Entonces ya tenemos texto. Entonces va el sacerdocio de Dios y aquí se menciona. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El tercer punto es la introducción. Parte de la enseñanza que trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes es la introducción. Cuando alguien no me conoce, entonces yo me presento y les digo buenas noches, buenos días, buenas tardes, mi nombre es y mi oficio, mi trabajo, lo que yo hago es esto y esto. Con esto estoy haciendo una introducción y este día les vengo a compartir o les vengo a enseñar o les vengo a presentar este producto. Le estoy dando una introducción ¿a qué? ¿Para qué estoy allí? Entonces, el factor primario para conseguir la buena voluntad de los que nos escuchan es la misma persona del predicador. ¿Por qué razón? Porque somos lo que determina
la aceptabilidad de lo que decimos. Es muy importante. Para que alguien nos quiera escuchar, de verdad que tenemos que hacer mucho trabajo para que nosotros lo que decimos, y ahora hablando de la parte de Dios, de la palabra de Dios, sea recibida con agrado. Alguien no la va a recibir porque, pues sí, si soy chambroso, chismoso, peleonero, la gente va a decir, ¿y este me va a enseñar? Entonces, es importante la introducción. Literal A, debe ser breve. Hay que evitar lo que no es esencial. No hay que poner chistes, anécdotas, humor o algunas felicitaciones recargadas. No llegamos a hacer promoción de nuestra vida ni de los demás. Llegamos a hablar de lo que Dios ha hecho. Literal B, debe ser interesante. ¿Por qué? Porque la introducción es un método de atraer la atención, es decir, crear curiosidad. ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a decir? ¿A dónde nos lleva? Se puede describir una conversación haciendo una pausa premeditada. Otro método es relacionar la enseñanza con alguna situación vital. No hay que contar anécdotas solo para entretener. No es eso, en eso no se basa. Tampoco sacar chascarrillos de todo, ¿verdad? Terminar con algo gracioso. Y es que no, para eso quédese en su casa, vaya a algún lado a pagar para que lo hagan reír. No es la palabra para eso. Literal C, estamos hablando de la introducción, debe conducir al punto principal del mensaje. Las afirmaciones, explicaciones, ilustraciones o incidentes deben tener este propósito. Y literal D se elabora de último. La recomendación es que se elabore de último, pues usted ya tendrá un panorama general del tema. Usted dice, hermano, yo lo hago al principio. Mire, hermano, yo tengo la costumbre, no la costumbre. Muchas veces yo empiezo por la introducción. ¿Cuál es el punto? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Por qué quiero compartir de esto? Entonces, en la introducción, yo pongo los objetivos. No pongo que el hermano, y yo no le digo que el hermano aprenda sobre. No, yo digo, es esto, esto y esto. Y fíjese, hermano, que muchas veces, a la vez, no es de siempre, le estoy diciendo, puede ser que en algún momento, como usted ya estudió el tema, ya lo comprendió y ahora lo está elaborando, pueda ser que en algún momento usted diga, este punto puede servir de conclusión y un punto de conclusión puede servir de introducción. Lo que le quiero decir es que no tiene que ser algo estricto, en el sentido de que no, hasta el final. No, es que no puedo poner una conclusión. No, hermano, usted puede ocupar como usted sienta mejor, porque tenemos que también sentirnos cómodos. Amén. Ejemplo de una introducción. ¿Cuál es el tema? El sacerdocio de Dios y el tema de Apocalipsis. Y entonces un ejemplo de introducción sería, el sacerdocio es un oficio designado a un hombre para servir, constituyéndose en mediador entre el hombre y la divinidad, es decir, y el Señor. El presente tema, vamos a tratar, el presente tema trata de los sacerdocios principales divididos en secciones. Amén. Introducción. Entonces, hoy vamos a tratar esto y esto, y vamos a hacer esto, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hablar sobre el deber de los padres. Y entonces, en la introducción yo digo, vamos a ver las características que debe de tener cada uno de los padres con respecto a o las características de un padre o las características de una madre. Puede estar allí. Literal 4. Entonces recuerde, ya vimos el título, el texto, la introducción y en el
cuarto punto son las divisiones principales o, como podemos decir, el desarrollo del tema. Pero dentro de esto, dentro del desarrollo del tema, tenemos puntos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Porque el siguiente son las subdivisiones. Pero ahorita vamos con las divisiones principales o los puntos principales. ¿Qué quiere decir esto? Son estas secciones principales de una enseñanza. Usted tiene el objetivo de enseñar 2, 3, 4, 5 puntos fundamentales. Entonces, dentro de estas divisiones principales usted pone 1, 2, 3, 4. Entonces, son las secciones principales de una enseñanza. Entonces estamos viendo el sacerdocio, ¿verdad? Entonces yo quiero ver este punto aquí, este punto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esta división? Porque va a ser mucho más fácil para el que nos oye seguir un mensaje hablado cuando las ideas principales están organizadas y son expresadas por claridad. No puedo venir y yo hacer una mezcolanza. Tengo que seguir un orden para que el que me esté escuchando me pueda entender. Déjeme poner otro ejemplo. ¿Cuál tabla de multiplicar aprendió usted? ¿La 1, la del 1 o la del 5? Pero usted verá que a un niño no le va a enseñar la del 9. Mientras él no comprenda que 1 por 1 es 1 y 1 por 2 es 2, entonces es secuencial, es gradual. También estas divisiones sirven como el esqueleto al cuerpo humano. Son la armazón sobre la cual descansa lo demás del cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjese que mantiene al orador apegado al tema, impidiendo que divague en terreno de fantasía o se dé un largo paseo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y al final lo que terminamos es que lo que teníamos era 50 citas bíblicas. Y entonces fue un día que nos sentamos a hablar a leer citas bíblicas. Y eso no es un buen mensaje. Porque si voy a dar un mensaje es con respecto a una base. Por otra parte, un discurso ordenado tiene mayores probabilidades de ser recordado por aquellos que nos escuchan. Entonces, dentro de las divisiones principales, literal A, tienen que ser totalmente distintas. Las divisiones principales deben de ser totalmente distintas entre sí, conteniendo cada una de ellas una idea básica. Amén. Me voy a comprometer, tal vez cuando terminemos esto, no sé, cuando terminemos esto, tal vez para que quede pegado una sola vez, si el Señor lo permite, vamos a estudiar un poco de homilética. Y ahí vamos a ver esto un poco más detallado. Porque, miren hermanos, he escuchado a mucha gente decir de que la homilética y la hermenéutica no sirve para nada. No, discúlpeme, sirve para mucho. Hay gente que no quiere aprender homilética y lo que pasa es que la enseñanza empiezan hablando de Abraham y terminan hablando de Pedro. O terminan hablando, un tema reciente, empiezan hablando de Abraham y terminan hablando de Jefté, que no tiene alguna relación como tal, y entonces no sé qué, pero como no hay un orden, lo llevó que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, y van terminando, y como les digo, dando vuelta por la iglesia, literal, por la iglesia, por la palabra. Literal B, primero dije totalmente distintas. ¿Por qué? Porque las divisiones principales deben de ser totalmente distintas entre sí, conteniendo cada una idea básica. B, progresivas. Deben plantearse en forma de progresión. C, no deben ser numerosas. Mínimo 2, máximo 4 o 5. Ahora, ejemplo de divisiones principales. El tema principal es el sacerdocio de Dios. Y las divisiones principales sería el sacerdocio, en el segundo el sacerdocio terrenal y el sacerdocio celestial. En el sacerdocio veo qué es el sacerdocio y después qué es el sacerdocio terrenal
y que es el sacerdocio celestial. Amén. Quinto punto, las subdivisiones. Las subdivisiones siguen de cerca los principios para elaborar las divisiones principales. Las subdivisiones se derivan de las divisiones principales. En un sentido, la división es un tema y cada subdivisión es una división del tema. Un ejemplo, volvamos otra vez. Dijimos hace un momento que el primero era el sacerdocio. Entonces, yo le puedo poner literal 1 y después pongo literal A. Tiene que haber una diferencia para que no me pierda. Y si después de este hay otra subdivisión, una I minúscula, dos I minúscula, como contando, ¿verdad? Ahora, el sacerdocio. Estoy hablando del ejemplo. Punto 1, ¿verdad? Dije que lo íbamos a dividir en tres. El sacerdocio terreno y el celeste. ¿Ok? Entonces yo pongo el sacerdocio literal 1, el sacerdocio literal A. ¿Quién es un sacerdote? Y B, funciones principales. Entonces ahora explico quién es un sacerdote y las funciones. Segundo punto, el sacerdocio terreno. Y entonces yo hablo de los patriarcas, los levitas, y dentro de este hay una subdivisión de 1. Porque la primera la tengo en números romanos, la siguiente es en letras y ahora en números. Entonces, 1, jerarquía y órdenes. Amén. Y otro, el literal C, el sacerdocio espiritual. Y ahora, en el tercer literal, el sacerdocio terrenal. Y entonces los 24 ancianos, los seres vivientes, la totalidad del sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es decir, hago estas subdivisiones. Entonces, yo ya tengo un esqueleto. ¿Para qué me sirve esto? Para poder ir identificando. Probablemente usted me dice, hermano, yo creo que usted está utilizando un tema del sacerdocio muy complejo, pero lo puede armar, ¿sí? Usted lo puede armar según cómo se llama, como usted pueda. Déjeme buscar un tema, un versículo. Ah, ok. Acompáñeme a Romanos 5:3. Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces no podemos decir como tema, la tribulación produce paciencia. Lo he sacado de un texto. Y después dice, paciencia, que la tribulación produce paciencia. La paciencia y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces usted podría poner el tema, la tribulación que produce paciencia. Amén. O la tribulación que produce esperanza. Porque empezamos con la tribulación y terminamos con esperanza, como usted quiera. Y entonces usted puede poner qué es tribulación y explicar qué es tribulación, qué es paciencia, qué es prueba y qué es esperanza. Y usted ya en 2 versículos, y entonces usted puede concluir y hacer la conclusión. Me estoy adelantando. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, etc. Entonces, pudiéramos ocupar también este ejemplo e irlo dividiendo. ¿Qué es esperanza? Y encontramos que esperanza es esto, esto y esto, y ahí hacemos las subdivisiones. Entonces, la tribulación es el punto 1, paciencia 2, y puedo explicar dentro de estos características o beneficios de esto, qué es lo que sucede. Amén. Y entonces, ya teniendo armado este esqueleto, siguen las conclusiones, que vamos al punto número 6, las conclusiones.
Y este es el punto culminante de toda la enseñanza. En esta parte, todo lo que se ha dicho anteriormente es concentrado con fuerza o intensidad para producir un impacto fuerte, vigoroso, sobre aquellos a quienes estamos enseñando. Yo pude haber explicado dando todo, pero esto es lo que debe de quedar en mí. Esto es lo que debe de hacer reflexionar. Amén. Las conclusiones. ¿Por qué? Puede utilizarse una cita del texto o otro pasaje de las Escrituras apropiado a la enseñanza, o bien hacer un reto o un llamamiento que surja un efecto en nuestra vida, que nos confronte. Amén. Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo ahorita con el caso del sacerdocio. Ejemplo, hay órdenes sacerdotales a nivel de tierra y celestial, siendo el mayor de todos el de Melquisedec. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Del cual formamos parte. La otra conclusión sería, hay estirpes sacerdotales en todo el universo con diferentes atribuciones. Y tercera conclusión, nosotros fuimos constituidos sacerdotes para Dios. Y entonces, yo aquí termino con una pregunta. ¿Estamos desempeñando nuestra función a cabalidad? ¿Estoy siendo un sacerdote para Dios? Entonces, esto es bajo el sacerdocio, ¿verdad? Ahora, volvamos, ocupemos hoy lo de Romanos 5:4. Y entonces vengo yo y quiero concluir. Dice la esperanza. ¿He perdido la esperanza? Entonces puede ser que algunas, yo puedo decir, puede ser que algunas tribulaciones no ha producido en mí. Si yo he perdido la esperanza, es porque la prueba no ha producido paciencia. Tengo paciencia, soy falto de paciencia, etcétera. Entonces, es algo que me tiene que confrontar, es algo con el que al que le estoy compartiendo se quede con eso y haga una reflexión en nuestras vidas. Ahora, déjeme decirle algo para usted que tal vez nunca lo ha hecho o para usted que está empezando, déjeme decirle algo. Lo que le quería decir es que entre más nosotros preparemos, entre nosotros más estudiemos. Porque muchas veces nos preparamos solo cuando nos dicen que nos toca compartir o que nos toca predicar. Muy poca gente elabora un tema para tenerlo allí, como devocional suyo, como enseñanza. ¿Cuándo elaboramos? Porque nos toca predicar. Pero déjeme decirle algo. Empiece a hacer de su vida un devocional y saque así el tema, esto y esto. Simple, no tiene que hacer gran, no, haga algo. Y usted se va a dar cuenta que va a ir mejorando en todo, que va a ir discernimiento, que va a ir ocupando menos citas. Pero que a medida usted vaya conociendo las demás citas con otras lecturas, usted va a ir teniendo un enriquecimiento mayor. Amén. Entonces, quiero concluir. Ahora me toca a mí la conclusión de esta enseñanza. Amén. La conclusión sobre cómo preparar un tema. Necesitamos mucha dedicación y esfuerzo para preparar la enseñanza. Necesitamos mucho tiempo pasar leyendo, meditando, estudiando, consultando biografías, bibliografías, diccionarios, mapas, pero al final los resultados son maravillosos. Usted tendrá un crecimiento, así como lo dice Proverbios, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Puede ser que usted en su vida esté a las 5 de la mañana, es decir, no ha empezado, pero es posible que en un tiempo usted ya esté a las 7, ya empezó a aclarar, 7:30, 8, hasta llegar a ese punto culminante en donde no hay ninguna sombra. Usted que es madre, ¿cómo se siente cuando prepara algún alimento para su familia? O usted que es padre, ¿cómo se siente
cuando usted ha provisto para la casa, ha pagado todo. Y se pueden sentar a la mesa y decir, Señor, gracias, porque me has permitido a mí como padre poder contribuir, poder cubrir las necesidades. Y las mujeres, y no lo digo por un tema, no hermanos, pero hermanos, definitivamente que la mujer tiene un don especial para cocinar, que no todos los hombres tenemos, pero sí, pero no todos, pero sí, pero tienen una dedicación, tienen para poder hacer cosas con sus manos, para cocinar, unos detalles increíbles. Pero entonces, pongamos en este ejemplo, tanto el Padre, por eso que cuando oramos por los alimentos decimos, bendice las manos de los que lo han provisto y bendice las manos de los que lo han hecho. Se está dando gracias también por aquel que trabajó, se esforzó, pero también se da gracias por esas manos que se tomaron el tiempo para cocinar. Entonces, así como esa alegría, usted al preparar un tema va a sentirse feliz, así como el maestro se siente feliz de presentar un tema a sus discípulos, a los alumnos. Algo, en el caso del maestro, que él mismo descubrió, ordenó y sobre todo, algo que es parte de su diario vivir. Entonces, no tenga temor. Si usted tiene alguna vez temor, decir no estoy capacitado. No, no lo ha intentado. Pero se necesita dedicación y esfuerzo. Y esas cosas solo provienen del Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más nos has permitido aprender de tu palabra. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tú pongas el denuedo, el esfuerzo, la dedicación para querer aprender de ti. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.